vez juntos, felices porque Dios nos está revelando lección tras lección, día tras día, su hermosa verdad, la verdad de su palabra. Hoy tenemos una lección sumamente interesante, importante. La enseñanza de los dones espirituales, los regalos que Jesús ha dado a su iglesia verdadera. El apóstol San Pablo declara en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 7, de manera, hermanos, que así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de esa misma manera no os falta nada en ningún don, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que espera su venida, que ha de ser confirmada hasta la venida del Señor, no le falta ningún don. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales y vamos a ver el don que caracteriza a la iglesia que espera la venida del Señor. Oremos juntos pidiendo la dirección del cielo. Amantísimo Padre y Dios, una vez más te agradecemos por el privilegio de tener tu santo libro, una antorcha que alumbra nuestros pies para que no tropecemos con los engaños y errores que existen en el mundo hoy en día. Humildemente te pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de tus santos ángeles que nos cuidan, nos protegen y guían nuestros pasos hacia la verdad. Bendice a cada persona que en esta hora se une a nosotros para estudiar tu santo libro. Bendice nuestros seres queridos. Sabemos, Señor, que hay luchas. Hay muchos que están tomando decisiones importantes en su vida. Bendice a cada alma sincera que te busca de todo corazón. Y ahora, háblanos tú a través de tu palabra. Agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, enseña sobre los dones espirituales. Como vimos en nuestro primer versículo, él dice que la iglesia que espera la venida del Señor Jesús no le falta ningún don, aguardando la aparición de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 nos presenta la doctrina de los dones espirituales. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Noten, San Pablo dice que él quiere que conozcamos bien sobre los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los paganos iban a adorar ídolos, imágenes, que no podían dar dones, que no podían responder las oraciones. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Noten, el apóstol dice que hay diversidad de dones, pero todos los da el mismo Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Distintos dones, distintos ministerios, diversidad de operaciones del Espíritu Santo, pero Dios es el único, el mismo. Jesucristo es el único Señor y el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Y luego explica cuáles son algunos de esos dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Dones quiere decir regalos, dádivas. Dones espirituales quiere decir que son dados sobrenaturalmente a su iglesia para que ésta pueda predicar el Evangelio. Dice el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro
palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo da los dones, dones de sabiduría, dones de enseñanza, dones de sanidad, dones de lengua, dones de interpretación de lengua, dones de fe, dones de profecía. A la iglesia no le falta ningún don. Ahora, algunos creen que si tú no tienes cierto don en particular, no tienes el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo me encontré con un ministro de una iglesia evangélica y él me dijo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Y yo le dije, sí, Dios me ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Y me dijo, oh, ¿tú hablas en lenguas? Y le dije, no, el Señor no me ha dado el don de lenguas, aunque hablo varios idiomas. Porque es cierto, hablo el español, hablo el inglés y también me puedo entender en portugués, en italiano. Además soy profesor de griego y hebreo. Le estaba explicando a ese ministro evangélico y él me dijo, no, hablas tú en lenguas. Le digo, bueno, hablo varios idiomas. No me refiero a eso, tienes tú el don de lenguas. Bueno, yo creo que Dios me ha dado el don de la enseñanza, le respondí, el don de la predicación, y me ha dado el ministerio pastoral, me ha hecho un evangelista, y le cité Efesios capítulo 4, donde dice, el mismo Señor Jesús, versículo 11, instituyó en su iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo creo que el Señor me dio a mí el don del pastorado, me dio el don del evangelista, aunque no tengo el don de profecía y no tengo el don de lenguas. Me decía este pastor, pues entonces no tienes el Espíritu Santo, porque la señal de que tienes el Espíritu Santo es que hables en lenguas. Yo leo en 1 Corintios capítulo 12, de vuelta a nuestro pasaje que estamos estudiando, que dice el versículo 28, y a unos colocó Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, también los que ayudan, los que tienen dones de administrar, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta el apóstol, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta obviamente es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No necesariamente. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Y la respuesta es no. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Y en el capítulo 14 sigue diciendo el apóstol, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todas las cosas que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña se edifica él mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de lenguas es importante, yo creo en el don de lenguas. Es más, ya me ha pasado, predicando, personas de otro idioma me entienden como si estuviera hablando su idioma, aunque yo estoy hablando en español o en inglés. Y le ha pasado a muchos misioneros que el Espíritu Santo da ese don especial que le puedan entender en otros idiomas. Eso sucedió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2,
Versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero entonces dice que la gente que los escuchó decían, ¿no son todos estos judíos? Versículo 14, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestros idiomas, en nuestras lenguas? Versículo 8, ¿cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y menciona los idiomas, los lugares de donde venían esa gente, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Frigia, en Panfilia, en el Ponto, Capadocia, Asia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Crete, de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oh, yo creo en el don de lenguas, pero también creo que no todos tienen el don de lenguas. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, y hay un don que es superior a los demás dones. Es el don de profecía, lo acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 14, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. El don de profecía es muy importante. Un profeta es una persona que recibe mensajes, comunicaciones de parte de Dios y las comparte al pueblo de Dios. En Amós, capítulo 3 y versículo 7, la primera pregunta de nuestra lección 5, se nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios revela sus secretos a través del don de profecía. Él escoge a hombres y también a mujeres para darles revelaciones, mostrarle su voluntad, y ellos comunican esto al pueblo de Dios. La palabra profeta en griego, profetés, quiere decir el que habla de parte de Dios, el que recibe un mensaje y lo comunica. Profetés viene de hablar hacia afuera lo que ha recibido de parte de Dios. Así que Dios se comunica con su pueblo a través del don de profecía. ¿Y cómo le habla Dios al profeta? Pregunta número 2 de nuestra lección número 15. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Dice en el libro de Números, en el capítulo 12, Números capítulo 12, dice allí en el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios se comunica a los profetas a través de sueños y visiones. Son muy parecidos, solamente que un sueño el profeta está dormido y una visión el profeta está despierto, aunque ve algo como un sueño, pero está despierto, es una visión. Todos los profetas recibieron comunicaciones de parte de Dios de esta manera. Por ejemplo, el profeta Daniel, de quien ya hemos leído en nuestra última lección, él dice en el capítulo 7 y en el versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho dormido, y luego escribió el sueño, relató lo principal del asunto. Y dijo Daniel, miraba yo en mi visión de noche. Y entonces comienza a describir 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y del mar subían 4 bestias diferentes la una de la otra. Él describe lo que ve en ese sueño. No es un sueño cualquiera, todos nosotros tenemos sueños, pero no quiere decir que porque soñemos ya somos profetas. A veces los sueños vienen de nuestra imaginación, a veces nos acostamos preocupados y soñamos en algo relacionado con lo que hemos estado pensando. A veces comimos demasiado la noche anterior y soñamos y a veces son pesadillas. Esos sueños no necesariamente vienen de Dios. Sin embargo, más de uno de ustedes alguna vez ha recibido un sueño que le impresionó. Era como una preadmonición,
un sueño que usted sabía que era diferente. Era como un mensaje de parte de Dios. A veces Dios habla a través de sueños a sus hijos. Pero no quiere decir que porque tengas un sueño una vez o dos veces, ya eres un profeta. No, Dios te puede dar un sueño y puede venir de Dios, pero es para ti. El profeta recibe un comunicado de Dios para darlo al pueblo. Dios escoge a un profeta y lo usa como mensajero suyo. Por ejemplo, el profeta Isaías, 70 años recibió el don profético. El profeta Daniel, 80 años recibió el don profético, sueños y visiones a lo largo de sus días. Dios no solamente utilizó a hombres, Dios también utilizó a mujeres. Y está profetizado que en el tiempo del fin Dios habría de dar su Espíritu Santo no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Si ustedes buscan en el libro de Joel, esto está al final del Antiguo Testamento, después de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas y luego Joel, capítulo 2, hablando del tiempo del fin, dice el profeta en el versículo 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el tiempo del fin, antes de la venida del Señor Jesús, cuando habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas, guerra, tinieblas en la tierra, sangre, derramamiento de sangre, fuego, columnas de humo, como son las bombas atómicas, en ese tiempo final Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y en su iglesia hombres y mujeres verían sueños y visiones. En la palabra de Dios se nos habla de muchas mujeres que Dios usó a quien comunicarle mensajes. Por ejemplo, la primera mujer de la cual se dice que era profetisa se llamó María, Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Dice aquí en Éxodo capítulo 15, y María la profetisa, versículo 20, María la profetisa hermana de Aarón. Qué interesante. Moisés era profeta, Aarón era sumo sacerdote, pero María, su hermana, era profetisa, recibía mensajes de parte de Dios para comunicarlo al pueblo. Encontramos muchos ejemplos de mujeres siendo profetisas. Por ejemplo, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, en el libro de Jueces, ahí tenemos una mujer tremenda. Jueces capítulo 4 y versículo 4 nos habla de una mujer que dirigía al pueblo de Israel como juez del pueblo. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. Débora, una mujer que hasta salió a la guerra y dirigió las huestes de Israel para defender al pueblo de Dios, gobernaba la nación de Israel. Hoy en día hablamos de la liberación femenina. En aquella época las mujeres eran sujetas, como es en el mundo árabe hoy en día, en el mundo oriental, pero entre el pueblo de Dios Él no hace diferencia entre hombres y mujeres. Una mujer profetisa gobernaba toda la nación de Israel. Encontramos otros ejemplos de mujeres que Dios ha usado. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 14 se menciona a una mujer llamada Hulda. Dice, entonces fue el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acor, Safanias y Asaías a la profetisa Hulda,
mujer de Salum, hijo de Tieba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras. Esta mujer profetisa moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decidle al varón que me envió a mí, así habló Jehová. Ella habló en nombre de Dios. Quien la mandó fue el rey Josías. Mandó al sumo sacerdote a hablar con esta profetisa, y ella le dio el mensaje que Dios le había mandado para el rey Josías. Encontramos otros ejemplos. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 6 y versículo 14 se menciona a otra mujer profetisa, Noadías. En el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 2 y versículo 36, vemos a otra mujer anciana que también era profetisa. Dice: estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en el momento en que José y María traían al niño a dedicarlo, daba gracias a Dios, reconoció a ese niño como el Mesías, y les decía a todos los que esperaban la redención de Jerusalén que había conocido al Mesías, al Hijo de Dios. Profetiza Ana. Encontramos otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9, encontramos que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas. Fíjense, Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9 dice: saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, y nos quedamos en su casa. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. En la iglesia había mujeres y había hombres que tenían el don de profecía. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 se nos dice en el versículo 1 y 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Herodes el tetrarca y Saulo. Profetas y maestros en la iglesia. La iglesia verdadera tiene que tener el don de profecía. Interesante. Dios se comunica con sus hijos, hombres y mujeres, para darles su verdad. Y sabes tú que estaba predicho que la iglesia final que habría de estar en esta tierra, la iglesia que restauraría la verdad, no le faltaría ningún don. Fíjate Apocalipsis capítulo 12, dice el versículo 17: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto es el remanente, los últimos de la descendencia de la iglesia verdadera, la mujer pura y santa, la iglesia de Cristo. El diablo se enfureció, se fue a hacer guerra contra el resto de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una de las características de la iglesia verdadera que iba a ser perseguida en el tiempo del fin por el diablo es que guardan los mandamientos de Dios. Y la otra característica es que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, versículo 10, nos lo explica. Yo, Juan, me postré a los pies del ángel para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así como la iglesia primitiva tenía profetas y tenía el espíritu de profecía, así la iglesia final,
la iglesia que habría de estar en esta tierra cuando Cristo apareciera en las nubes del cielo, la iglesia, el resto, el remanente que iba a ser perseguida por Satanás, iba a guardar los mandamientos de Dios e iba a tener el espíritu de profecía. ¿Tiene la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, este don? En la segunda parte de nuestra lección vamos a ver cómo Dios reveló este don a su iglesia, cómo le manifestó el don de profecía a la iglesia que espera la venida del Señor Jesús, la iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios, inclusive el santo sábado. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a aceptar los dones espirituales. Y el apóstol San Pablo nos da esta recomendación, y con esto quisiera cerrar. Dice el apóstol: hermanos, mirad, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. No apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis el don profético, las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. En nuestra próxima lección vamos a ver cómo identificar a un profeta verdadero y cómo el Señor dio el don de profecía a su iglesia. Oremos.